¿A los cuántos años más o menos un niño usted le deja entrar a la cocina y que corte ciertos elementos? Como que 10, 12, 10 años más o menos, que un niño empieza a cortar. Y es más, un niño de 7 años usted no le dice, venga, le enseño a manejar de una vez. De pronto cogen los juegos o algo así o se lo ponen. Pero a un niño de 7 años usted no le suelta un carro, ¿cierto? Ya un carro se le suelta a un adulto, a alguien que tenga licencia ahora generalmente, ¿cierto? A una persona que uno confíe, pero usted no le va a soltar el carro a su hijo de 5 años, es más, ni en caso, usted sabe que ni toca los pedales, ni entiende que el semáforo está en rojo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Los niños no comprenden esas cosas. Entonces, ¿para qué sirven las leyes? ¿O para qué dice pues Google que es una ley? Las leyes son herramientas fundamentales para mantener el orden social, ¿cierto? Y establecen las actitudes que esperan que los individuos tengan y prohíben aquellas que van en contra del bien de la sociedad. O sea, lo que hace una ley es como prohíbe algo, pero al mismo tiempo espera que el individuo se comporte de cierta manera, ¿cierto? Entonces, por eso hoy vamos a hablar de un tema que, digamos, en la célula tocamos hace mucho tiempo y es sobre los mandamientos. Digamos que, pero antes de entrar en el tema, que dice Romanos, a ver, es que creo que sí. ¿Qué diremos pues? Dice la Biblia. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciara, ¿cierto? Y luego dice en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra que los pecadores que somos, ¿cierto? Entonces haga cuenta que dice Romanos que la ley no es pecado, sino que la ley le muestra a usted el pecado. Usted no conoció el pecado si no es por la ley. Entonces usted cuando va a salir de su casa generalmente se mira al espejo, ¿no? Y hace así, que se maquilla, pues las mujeres, los hombres se acicalan y uno dice, uy, pero mira aquí, uy, no, este gordito de acá. Y las mujeres nos damos más duro que los hombres. Usted puede ver el hombre y el hombre está panzón y el hombre dice, ¡ay, qué guapo! Pero una mujer sana y no, generalmente no es tan fea que estoy, eso mejor dicho está más bonita, pero se da duro. Pero usted mira, ay, estoy despeinada, ay, me tengo que arreglar aquí, ay, que la cena, ay, que... Y se para y todo, y todo saca el espejo, los hombres hacen, los poderes, y sacan la barriga como si eso fuera poder, ¿no? Para el hombre es así, ¿cierto? Pero, ¿qué hace la ley? La ley es que un espejo que nos muestra a los pecadores que somos. La ley simplemente le muestra a los pecadores que es. La ley solo le está mostrando así, lo mismo es como un espejo, la ley es como un espejo, los mandamientos son como un espejo. Usted mira al espejo y dice, tengo esto feíto, tengo una lagaña, tengo algo aquí, pero el espejo no saca una mano y le va a quitar la lagaña, ¿cierto que no? El espejo no hace eso, el espejo dice, te quito la lagaña, vení, te la bajo. No, ¿cierto? El espejo no hace ese tipo de cosas. El espejo simplemente le muestra y usted ya decide pues si sale así desarreglado o se quita la lagaña. Lo mismo eran los mandamientos. Vamos que los mandamientos eran para mostrarnos nuestro pecado, o sea, para mostrarle al pueblo cuál pecador era. Entonces, era para verse si usted se ve bien, si usted está sucio, si usted está limpio, generalmente era para eso. Entonces, mi pregunta es, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, ¿se los dio antes de salir de Egipto o después de salir de Egipto? Después. ¿Cierto? Se los dio mucho después de salir de Egipto. Pero antes de salir de Egipto, Dios los rescató de esa esclavitud en la que estaban, ¿cierto? Ellos eran que esclavos en Egipto, ¿cierto? Tenían que trabajar, hacían cosas forzosas, los obligaban, mejor dicho, pero Dios los rescató de Egipto. Durante todo el trayecto que ellos recorrieron en el desierto, que estuvieron caminando, Dios les dio agua, Dios les dio maná, les dio comida, la ropa, dice la Biblia que la ropa no se les desgastaba, era eterna, duraba más, mejor dicho, la ropa, los protegió del sol, del frío, les dio luz en la noche, hizo todo eso y aún así esa gente todo el tiempo se quejaba, pero Dios les proveyó de todo. Dios nunca, y Dios les dio los 10 mandamientos, ¿cierto? Después de los 10 mandamientos,
Ustedes leen Génesis 33 y Dios les dijo, mire Moisés, ese pueblo me tiene hasta aquí. Ustedes ya saben la expresión, me tiene, ¿cierto? Yo no sé qué voy a hacer con ese pueblo. Yo le digo algo, vaya usted, tome la tierra prometida, yo le doy un ángel para que usted vaya con el ángel, pero yo no voy con usted, yo no voy. Le dijo así a Moisés. Y Moisés dijo, no, pero ¿cómo le ocurre? No, yo solito por allá, no. Pero eso pasa entonces. Pero en todo ese transcurso, Dios siempre bendijo al pueblo. Cumplir los mandamientos no era una condición de la bendición de Dios. Entonces no le dijo, es que yo le doy los mandamientos y usted me cumplió los mandamientos. No, Dios siempre les proveyó alimento así se quejaran, Dios siempre les dio comida así se quejaran, Dios siempre les dio provisión, les dio agua, les guardó la ropa, todo el tiempo les dio la bendición, porque Dios quería que esos mandamientos que Él les dio los cumplieran por amor a Él, no por una ley de que si no haga, no como un Dios de Dios castigo, así como la gente lo ve, que es como juez y castigo al mismo tiempo, amor. No, Dios siempre quiso que ellos cumplieran los mandamientos por un amor a Él. Es más, los mandamientos, ¿para qué era el propósito de ellos? Primero era para mostrar el carácter de la santidad de Dios, que Dios es muy santo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo era, mira, yo les doy esto porque la idea es que ustedes pues se comportan de una manera, deberían de hacerlo diferente a los demás pueblos alrededor, ¿cierto? Los demás pueblos se comportaban loquísimo, hacían masacres, abominaciones, adoraciones a ídolos y mataban bebés y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo les digo, mira, yo les doy estas leyes para que ustedes demuestren que son mi pueblo, para que ustedes se comporten totalmente diferente a las demás naciones, porque yo quiero que ustedes puedan dar el ejemplo a las demás naciones. El propósito era que ustedes den ejemplo, que vean, lo hacen así de diferente manera, lo vamos a hacer de esta manera. Y eso mostraba de que eran su pueblo. Entonces, ¿y eso qué hacía? Enseñarle al resto de la humanidad el pecado que estaban haciendo. Se supone que Israel tenía que hacer eso, mostrando su ejemplo, pues mostraban que Dios era un Dios único y creador y que la gracia era la única que podía salvarlos. Pero uno muchas veces piensa que uno en sus fuerzas, digamos, se puede salvar, ¿cierto? Y uno piensa, pues yo cumplo los 10 los mandamientos, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, ¿cierto? Uno piensa eso, yo soy muy buenito, entonces pues no importa yo. Pero si Dios les dio los mandamientos, ¿ustedes creen que cumplir los 10 mandamientos son base para la salvación? Porque la Biblia dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que un regalo de Dios, ¿cierto? La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser ¿qué? Salvo. Nadie se puede jactar por sí mismo en sus fuerzas de que, uy, yo soy salvo porque yo hago esto, porque yo no mato, yo no robo. No, la salvación era un premio simplemente porque Dios le plació darle al pueblo la salvación. Es más, Dios los sacó de Egipto mucho antes de darle los mandamientos. Dios los bendijo mucho antes de darle los mandamientos y los siguió bendiciendo mucho después. O sea que cuando uno piensa que porque yo cumplo esto en mis fuerzas, entonces Dios me premia porque soy buena persona, y uno a veces lo piensa, uno todo el tiempo piensa, entonces la salvación de Jesús pues sería en vano, porque ¿para qué tiene que morir Cristo si yo cumplo? Entonces yo me salvo por mí mismo porque yo obedezco y yo hago buenas obras, ¿cierto? Yo soy bueno, no mato, de vez en cuando digo un chisme solamente, pero pues nada más, ¿cierto? Pero eso no le hace mucho daño a nadie, ¿cierto? Decir aquí no, eso no pasa aquí libre, pero sí. Generalmente uno piensa así, entonces yo no robo, pago mis impuestos, no soy testaferro, entonces y uno piensa, pues yo voy derechito al cielo. Y entonces uno en la salvación, entonces Cristo murió ¿para qué? Para nada, porque entonces ¿para qué viene Jesús a morir en vano? Sí, murió, sufrió en una cruz, lo clavaron por usted, le dieron azotes, y uno dice, yo cumplo todo eso, ya me salvo. Entonces uno a veces piensa
que añadiéndole un poquito más, Dios se va a agradar un poquito más de uno. Uno piensa, yo obedezco para que Dios se agrade de mí, y uno piensa, ay, no, si es que Dios me va a dejar de querer si yo no obedezco, Dios me va a dejar de querer si tal cosa. Ahora me van a decir, entonces voy a pecar, y pecar, y pecar, y pecar, y no. No, es que usted peca, reza y empata, no. Sino que la gracia, cuando uno entiende eso que hizo Jesús, uno obedece eso sin necesidad de un esfuerzo mayor, sino de entender el amor, así como las parejas a veces, pues cuando se casan, no quieren hacer ciertas cosas, yo no quiero hacer el desayuno hoy, pero se levanta y lo hace, digamos, por amor, porque pues se supone que aman a sus parejas, entonces, y lo mismo, usted entiende que Jesús lo amó, entonces uno dice, claro, yo tengo que mostrar que soy diferente, eso le nace de que, de un fruto del Espíritu que Dios le va mostrando a la gente. Eso es un fruto que le nace. Entonces no es que yo, entonces Dios ya hizo todo, entonces yo me puedo descualquierar y bloquear. Y pues no, esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Gálatas? Gálatas dice que antes de que se nos abriera el camino de la fe, en Cristo estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, porque así declaró hasta que fuera revelado el camino de la fe. O sea, de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declaraba justos ante Dios por medio de la fe. ¿Qué hizo la ley? ¿Para qué era? Para declararnos de qué? Justo ante Dios. No, eso no hizo la ley. La ley era una guía. ¿La ley qué hizo? Ya viste que usted va a pasar la calle con su hijo y usted pues le coge la mano al niño, ¿cierto? Porque vea, mire por ambos lados, aquí así sea la calle de un solo sentido, uno mira ambos lados aquí en la ciudad, a ver si no viene un carro en contra de él, y pasa con el niño, ¿cierto? Usted tiene, pero ya un niño grande, un adolescente, usted ya no le coge la mano en la calle para pasar con él, no, porque él ya entiende que se tiene que cuidar de los carros, de que hay ciertos peligros. Eso hizo la ley era como, vea, yo lo voy llevando en el camino, y ya, pero ya cuando usted es grande, usted ya entiende que usted no tiene que pasarse si el semáforo está en verde porque un carro lo va a atropellar. Es así, porque ya luego que la ley solo quería que mostrara que a Cristo. El fin de la ley era que uno entendiera lo que Cristo hizo, lo que Cristo había hecho. Entonces, la gracia, eso era que llevarnos a la gracia de Cristo. La ley simplemente era mostrar y mostrar a Cristo porque Cristo fue el que nos declaró ¿qué? Justos. Uno no es justo porque uno hace algo bueno, no es justo porque Jesús ya nos declaró justo. Simplemente eso es lo que hacía uno. Ay, qué felicidad, yo soy bueno en gran manera, pero no, usted no es bueno en gran manera, usted es justo porque Jesús lo hizo justo. Y por esa justicia de Dios uno hace ciertas cosas que le agradan a Dios. Entonces Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Él dice, yo vine a cumplir la ley completamente, ¿cierto? Uno cree que porque uno va a hacer cosas, uno nunca va a dar la talla, por más de que usted lo intente, no da la talla, porque ya la talla la dio Jesús por usted simplemente se presenta ante Dios todo contento y feliz porque Cristo está allí y ya Jesús hizo todo, ¿cierto? Entonces, uno a veces piensa que por, digamos, yo vengo cada 8 días a la iglesia, yo vengo a las almoradas. Cuando hay vigilias, vengo a las vigilias, hasta ayuno. Yo oro todos los días. Y uno piensa que por hacer ese tipo de cosas es que Dios está feliz solamente por eso, ¿no? Y uno quiere siempre añadirle algo más. Y uno ha visto que uno como que a veces como que quiere hacer. Y no está mal, o sea, yo no estoy diciendo que no vengan los domingos, porque pues si no, no estaríamos aquí. No, sino que eso le nace a uno porque uno ya quiere servirle a Dios de una manera diferente a como que yo estoy viniendo al culto porque si no vengo me siento pecador. Entonces uno, por ejemplo, yo hace muchos años juzgaba mucho a las demás personas, todavía un poquito, pero muchos años, porque, ay, esta gente solo viene los domingos, puros domingueros, pero no les gusta, no hacen celular. Yo hacía de todo, yo casi traigo la cama a la iglesia, porque yo que estaba que en células, que con alabanza, que yo no sé qué, que aquí, que acá, que hago, suelto la gente, entonces yo decía,
yo levito en Cristo. Esta gente no, menos hizo, ¿no? Pero entonces obviamente uno con el tiempo aprende que ese tipo de cosas no son tan importantes si uno aprende a reflejar el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces uno aprende que eso lo va haciendo, es por amor, entonces uno dice, pecado, ese, cuando hay festivos, no viene a la iglesia porque siempre se va de paseo. Y esa gente que va a decir que uno es a Europa y no viene los domingos a la iglesia, eso es pecado también, mucho perdido. Y uno siempre va pensando eso, y uno decía, no, esos pecadores, ¿qué tal? Y no quieren servir, y uno se estresaba porque el otro no estaba sirviendo. Y eso me acuerda como cuando Jesús le decía a Pedro, que Pedro estaba caminando con Jesús en la época que Jesús le dijo, me amas, y que Juan venía detrás de ellos dos. Y Pedro le dice, mira, Jesús, yo sé por qué viene atrás. Y Jesús le dice, yo sé que le importa. Yo sé que yo lo quiero para que él viva. O sea, ¿qué le importa? Usted solo haga lo que yo le digo, como que Jesús le dice, ¿qué le importa? Y el hombre uno a veces como que se enfoca como que en el otro. Y uno dice, yo hago. Y obviamente yo no estoy diciendo que uno no deba hacer, ¿no? No estoy diciendo ahorita, Marisol digo que pues uno no sirva en la iglesia, porque pues para qué si Jesús hizo todo. No, lo que yo les digo es que eso fluye en la constancia de que uno entiende que Jesús lo ama, entonces así como usted ama a su pareja, ustedes, y yo le voy a dar tal detallito, usted piensa, y yo le voy a llevar eso porque le gusta, o tal cosa, lo mismo, usted dice, yo voy a ay, qué chévere, es totalmente diferente a la expresión de que si yo no hago, Dios me castiga, si yo no hago. ¿Por qué? Si ustedes ven, los que tienen hijos o los que hemos sido hijos, por más de que usted haga una fechoría, o usted no lo iban a mandar sin comer, lo regañaban, pero no le digan, no come hoy, o no, sus papás se esforzaban por darle la comida así fuera, así usted fuera a veces un mal hijo, y usted se equivocó, pero sus papás que siempre lo estuvieron ahí para alimentarlo, para darle estudio, ¿cierto? Entonces uno piensa, no, entonces si yo no hago, Dios me castiga. ¿En qué momento de la Biblia Dios es un Dios tan castigador que uno piensa ese tipo de cosas de que Dios es ¿en qué momento pasa a ser un Dios castigador a un Dios de amor? Es muy extraño para uno pensar eso, ¿cierto? Pero Dios no, porque Dios siempre está llamando, ¿no? Tú lo haces porque me amas, tú lo entiendes porque yo te amé, tú lo vas comprendiendo, ¿cierto? En el transcurso de eso. Entonces, y uno intenta muchas veces guardar ciertas cosas, digamos, de la ley, como en las fuerzas de uno, como, yo lo voy a lograr hacer y uno quiere hacerlo en sus fuerzas, y eso es muy complicado porque la Biblia dice que yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Permanezcan en qué? En mi amor. Entonces, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy importante. Ustedes obedecen porque permanecen en mí. Han comprendido que es que Dios me ama a mí, yo los amo a ustedes y por eso permanecen en mí y pueden obedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos nace de entender que Jesús nos amó, entender ese amor de Jesús, y de ahí es que uno empieza a obedecer de una manera mucho más fácil, porque usted está permaneciendo en su amor, usted está permaneciendo allí, ¿cierto? Entonces si usted está es que uno escucha, ¿no? Que ser cristiano es muy cansón porque todo se lo prohíbe, todo es prohibido, ser cristiano es una prohibir, y no. Pero cuando usted comprende el amor, no se le hace gravoso, ¿cierto? Le dice primero de Juan, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son una carga difícil de llevar. Si a usted le parece difícil de llevar, de que usted tiene que madrugar un domingo a la iglesia, de que usted tiene que venir a las alboradas, que no es muy divertido levantarse a las 3:30 de la mañana para venir a orar, pero que usted tiene que usted viene a la vigilia y no, estar un día cuando yo pueda hacer otra cosa, un viernes en la iglesia, o en la calle, puedo ir a comer, o un sábado venir a una reunión, y usted se cansa, ¿cierto? A veces, pero cuando uno dice, sí, yo lo hago mejor que ese, yo sí vengo y ese no. Allí ya está siendo gravoso para uno, ya está siendo difícil, ya es una carga para uno, pero Dios dice,
que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Ya Jesús dijo que mi yugo es fácil y qué. Ligera mi Y carga. ligera su carga es fácil. La vida con Dios es sencillo, es más difícil pecar. Dígame una persona que tiene un esposo, pareja, y se pone a conseguir otra pareja por fuera. ¿Usted no se le debe más difícil los gastos, gastarle a la otra persona, esconderse? Y Cali, que es un pueblo pequeño, y entonces no puedo ir a ese restaurante porque ya me conocen y saben que esta no es mi pareja, ¿cierto? Entonces me tengo que ir para otro, y los pues que si se van a un motel, entonces, no, y hacen maromas en Cali, eso es muy desgastante, es que les gusta la adrenalina. Por eso tener doble pareja es muy desgastante. No, pues usted tiene que ir, no, y acá no, entonces, si usted es del sur, entonces yo me voy hasta el norte para que los del norte no me conocen en casa, allí no pensaron que cambié de pareja o algo así. Pero es muy difícil porque es estresante, hasta doble gasto, ahorrense eso. Sí, entonces uno a veces no quiere descansar en Jesús y su yugo es como fácil y ligera su carga, lo dice, ¿no? Entonces, y es muy importante porque uno debe comprender que lo único que Jesús quiere que uno haga es creer en Él. La Biblia dice que, en Juan 6:21 dice que la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Creer en Jesús, es la única obra que vale. Lo demás usted lo hace porque ama a Jesús, no porque usted crea que Dios le justifica esa obra por la salvación. La salvación ya es un regalo, ya es un paquete que Dios le lo dio. Ya usted con el hecho de recibir a Jesús, ya tiene un terreno allá en el cielo, ya tiene un espacio. Ya el resto usted lo hace por amor, pero no crea. La única obra que Dios quiere que haga es que crea en que Jesús. Usted tiene que creer en Jesús. Entonces, yo sé que cuando hemos hablado de los 10 mandamientos dicen que no matarás, no robarás, que no tendrás deseos ajenos, ¿cierto? ¿Y en qué se resumen los 10 mandamientos? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿él qué dijo? Enamar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero descubrí algo en la Biblia muy bueno y le hice un cuadro aquí. Cuando Jesús les dijo eso, en Lucas, Mateo y Marcos, los dos primeros cuadros que ven, ¿a quién le preguntó eso a Jesús? Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarlo. Para probarlo, dice en Lucas. Y en Mateo y Marcos dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó ¿por qué? Por tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Entonces ahí pues entra la discusión de que amar a Dios con toda tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, listo, ¿cierto? Entonces todo el mundo es feliz, claro, se resume en dos, amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo. Cuando Jesús se lo respondió ¿a quién? ¿A quién se lo respondió Jesús? A unos intérpretes de la ley, ¿cierto? A los fariseos, a la gente más importante de la Biblia de la época, que da cuenta que la persona que ahora se sepa la Biblia del derecho, el de Génesis, Apocalipsis, el más doctor, el más estudiado, a una persona de esas le respondió Jesús. Pero ellos estaban preguntándole ¿para qué? Para probarlo, para tentarlo. ¿Y por qué Jesús le responde a ellos, ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque es que ellos se creían tan justos y tan buenos que ellos decían, yo los puedo amar como a mí mismo, porque yo soy la máquina, yo los amo como a mí. Pero ustedes leen Juan, y en Juan está en una relación con sus discípulos, y está diciéndoles, un nuevo mandamiento os doy. ¿Que os qué? Que os améis unos a otros como ¿quién? Como yo los he amado. Y que también os améis unos a otros. Así dice, como yo los he amado. ¿Por qué? Porque es muy difícil amar en sus fuerzas. Ustedes se cansan en algún momento. Amar al prójimo como uno mismo. Es más, hay gente que ni se sabe amar a sí misma. Hay gente que no entiende qué es amarse. No es que por eso hay problemas ahorita que la gente va mucho que los psicólogos y que no entienden issues power y todo eso, porque la gente no se ama a sí misma. Entonces ustedes se aman al prójimo como a sí mismo, pero si Jesús le dice que es mejor amarlo como que, como yo los he amado, es más sencillo, ¿cierto? Porque hasta Jesús los amó hasta la que Hasta la muerte. hasta la muerte. Jesús amó hasta la muerte, o sea que usted tiene que amar como Jesús amó. Y en la versión de Jesús es mucho mejor,
porque es más sencillo para usted, porque usted va a amar como Jesús amó. Obviamente, amar al prójimo como uno mismo, a veces pues, es chévere, pero uno se cansa porque nada más usted viene domingo a la iglesia, llega el lunes al tráfico, me sale a las 8 de la mañana, se le mete una moto y usted ya le está diciendo la madrecita, ¿cierto? Esta berraca moto se me atravesó. Luego uno, ya ahí se le fue el amor al prójimo como usted mismo. Ya, porque todo el mundo a las 8 de la mañana, antes de las 8 está cerrado en Cali para llegar al trabajo. Entonces a uno, ahí ya se le fue el amor al prójimo generalmente, ¿cierto? A mí el prójimo como uno mismo es un poquito más complicado porque es en las fuerzas de uno. Por eso dice Jesús que guardarlo no era gravosa, porque en las fuerzas de él es más fácil que en las fuerzas de uno. Entonces, ámelo como usted mismo se los estaba respondiendo a los fariseos. Obviamente, no es que no hay que amar como uno, porque luego el Romano dice que se resume y lo ama, sino porque usted primero aprende a amar en Jesús, y ahí sí, cuando usted se ama a usted mismo, usted puede amar al otro como usted mismo. Pero si usted no sabe amar como usted mismo, ¿qué va a aprender a amar al otro? Y el tipo lo va a estar tratando mal y va a estar peleando en la calle con todas las motos. Por eso Jesús dijo que era mejor en la manera de él, ámelo como yo lo he amado, porque es un poquito más complicado amar porque Jesús murió por la otra persona, dio su vida. O sea que es amar conforme a Jesús. Romanos dice que el amor, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en eso. ¿Y el amor no hace qué? Habla al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. El amor, sí. El cumplimiento de la ley, ama al otro como a usted mismo, pero en las fuerzas que Jesús le da, no en las fuerzas de usted. Es así simple, es más sencillo amarlo, porque mi amor es completamente limitado. O usted en su casa, por más de que usted ame a su familia, no pelea de vez en cuando con su familia. Y se agarran de las venas y se dicen, claro, porque amar a su familia también, convivir una persona 24 horas y verle y olerle los pelos y todo eso es complicadísimo una persona. Usted se cansa de una persona, entonces hay que amar como Jesús. Entonces, obviamente los 10 mandamientos fueron resumidos en el amor y digamos que usted ve los mandamientos y ahí los de los primeros 4, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar el sábado, que es el día del reposo, honrar a tu padre, y bueno, no matarás. Pues, los primeros 4 que usted los lee son respecto a Dios, y los otros son respecto al resto del ser humano, ¿cierto? A las demás personas. Entonces, si usted ve los mandamientos, no son tan genéricos, no son unos mandamientos que por eso Jesús al principio no le dijo amar al prójimo como a ti mismo, porque un pueblo que acaba de salir de Egipto, que había sido esclavo, Dios no le va a decir, yo un nuevo mandamiento les doy, amen a los otros como ustedes mismos, y el pueblo va a decir, pero tú vas a amar como a mí mismo, si yo era esclavo no lo vayan a entender, ¿cierto? Pero entonces Dios no les dio los mandamientos genéricamente, les dio unas especificaciones de que mira, esta es como la manera en que podrían hacerlo. Pero es muy gracioso porque los judíos, con esos mandamientos, Dios les dio esos 10 mandamientos, solamente 10, para demostrarle al otro. Y ellos sacaron ¿cuántas? 613 leyes nuevas para tratar de cumplir eso, imagínense. 613 leyes, 365 prohibiciones, una para cada día de la vida, 1521 enmiendas para tratar de cumplirlos y no pudieron hacerlo, porque es que no era las fuerzas de ellos, era en Cristo. La finalidad de eso era llevarlos a Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, ustedes leen el tercer mandamiento, no tomar el nombre de Jehová en vano, y ellos quisieron, no decían el nombre de Dios, porque si decían el nombre de Dios, para ellos ya era pecado. Entonces, preferían no decirlo para no tener que cumplir, para no equivocarse en esa área. Y el día del reposo, que es el sábado, que para ellos era el sábado, cumplan el día del reposo, sacaron 39 actividades que se podían considerar ilegales para trabajar. 39 un día. O sea, imagínense, entonces, no prenda esa velita porque ya no es un pecado porque usted ya está trabajando. Imagínense, hagan cuenta que 39 actividades para cumplir un solo día, imagínense. 39 cosas ilegales. Y entonces, por eso es que ahora vemos que
en las ciertas religiones usted le dicen, pues vea, las mujeres se sientan a un lado y los hombres al otro, ¿cierto? Porque es que de pronto se pueden pecar porque les gustan. Y luego le dicen, las mujeres tienen que ir vestidas hasta de aquí hasta acá, tapadas, para que los hombres no pequen, ¿cierto? Por cumplir los mandamientos. O se van a vivir, ¿no ha visto que hay gente que se va a vivir que a los campos, que a las afueras con su familia y se vuelve ermitaño porque pues es que hay que cumplir los mandamientos, entonces es muy complicado, entonces yo mejor me aíslo del mundo para poder cumplir esos mandamientos? Entonces yo me aíslo de la sociedad, pero igual va a pecar porque con su familia va a poner a pelear por allá, entonces y las religiones muchas veces han inculcado eso y lo venden como a la fuerza, pero uno lo quiere hacer como en las fuerzas de uno. Pero Jesús, digamos que es muy gracioso porque Jesús se la puso mucho más difícil. ¿Quién ha leído el Sermón del Monte? Que habla de las bienaventuradas, que no sé qué, que el pobre. Pero luego llega la parte que te dice, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente, odien a sus enemigos y amen a sus amigos, etc. Pero yo os digo, cualquiera que le dice tonto a su hermano ya es condenado al juicio. Cualquiera que dice que lo deteste, que lo odie, ya cometió asesinato. ¿Cierto? No lo escucho. Luego dice, cualquiera que mire a una mujer, ustedes han escuchado, no adulterarán. Entonces preguntaba, pues hacen que no adultera. Pero dice, cualquiera que mire a una mujer con codicia, ya pecó. Cualquiera que haga así, uy, qué lindo está. Ya pecó en su corazón, ya pecó. Cualquiera que codicia. Qué cosita, y uno, no, eso, uy, qué lindo. Ya pecó en su corazón, dijo Jesús, ya. Entonces, se las puso mucho más difícil, porque uno piensa que la santidad, ellos hicieron 613 leyes y son cumplo, pero Jesús la hizo mucho. Jesús dijo, no es que usted, por más de que usted crea que usted es santo, Dios es triple, infinitamente santo. Eso de que usted agacha así la cabeza para no ver mujeres, no le sirve, porque igual si ya lo pensó en su ya lo preparó, ya. Por eso le dice, si su ojo le hace caer, ¿qué le dice? Sáquese. Sáqueselo, ¿cierto? Fue muy duro en ese sentido y uno dice, uy, pero eso es muy difícil, claro, porque es que la gracia de eso era entender que usted no lo iba a hacer en sus fuerzas, sino que Jesús es quien puede cumplirlo y a través de él es que lo podemos hacer. Pero si no lo, usted por más de que uno lo intente, vea, trata de vivir una vida recta y está con unas personas, así es la pandemia, por ejemplo, en pandemia mucha gente se divorció. Convivir 24/7 con personas es complicado, porque la gente es complicada, uno se cansa, se va a pelear en algún momento, y era así. Entonces Jesús le dijo, ustedes no lo pueden hacer, o sea, en sus fuerzas es muy difícil, por eso vengan a mí, yo los ayudo, o sea, conmigo no hacen, conmigo están bien. Entonces los mandamientos, si usted los mira, son de una manera decreciente con la gente alrededor. Usted mira los últimos mandamientos, los 5, no matarás, son mandamientos de acción. Todos los mandamientos cubren que toda la acción humana del ser humano, acción, pensamiento y palabra. No matar, pues, de una vez un hecho. No cometer adulterio es un hecho. No hurtar es un hecho. No hablar, falso testimonio, es de palabra. Y no codiciar es de mente. Ya hay hecho, palabra y pensamiento. De una vez todas las acciones del ser humano están cubiertas en los mandamientos, ¿cierto? Todos unos son delitos contra la vida, contra la familia, contra la propiedad privada, la reputación y contra el deseo, ¿cierto? Las físicas, uno a veces, y uno dice, no, pero es que yo no mato, yo no adultero, yo no robo. Chismeo un poquito. Y codicio sí, probablemente sí, porque uno pues, ay, no, es que Jen me acabo de comprar un carro. ¿Por qué ella tiene carro nuevo? Yo no. No les pasa que es, ¿por qué tal cosa y yo no? Y eso ya es codicia. La Biblia dice, no codiciar ninguna cosa de tu prójimo, no codiciar que el carro, su pareja, su esclavo, su trabajo, así todo. ¿Por qué este lo tiene y yo no? Y uno a veces y entonces ya era delito esos 10 mandamientos y uno se, porque es difícil. ¿No han visto ahora
mucho en internet, hay algo que dice, que le sacan a la gente y dicen, no le comentes a todo el mundo tus alegrías, sino que a ciertas personas que se van a alegrar. Claro, porque la gente obviamente tiende a ser envidiosa, es normal. Eso es algo del ser humano que es natural, que uno le da envidia porque es que el otro hace y yo no pude, el otro sí y yo no. Pero entonces, pero no, en Cristo, en Dios es fácil. Por eso me gustan mucho los mandamientos en el sentido de que cuando Dios los dio, si usted lee, los mandamientos dicen no que, no matarás, no cometerás, no hurtarás, no hablarás, no codiciarás, ¿cierto? Los mandamientos. ¿En qué tiempo están dichas esas palabras? Ustedes no ven que no están dichas como, usted cuando le va a prohibir a alguien algo, ¿usted qué le dice? No mates. No coma tal cosa, ¿cierto? Tiene prohibido hacer esto. No corra por aquí. No, ¿cierto? Pero son como en un imperativo, son así, las órdenes son dadas así. Pero cuando Dios se las dio ¿qué? No mátate, no comer, tendrás, no hurtarás, que es como en un futuro, ¿cierto? No se las dio como para allá, sino como, suena como un futuro, es muy extraño, ¿cierto? ¿Y por qué las ve así? Yo, en mi creencia, opino lo siguiente, es que como las fuerzas del ser humano era tan difícil cumplirlos, hizo tan difícil, no codiciarás, como así es muy difícil, no codiciar de vez en cuando algo que él tiene. Entonces, Dios dio los mandamientos porque Él es un Dios que liberta, y Dios en Éxodo le dice, habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Que te saqué de la casa de la tierra de Egipto, ¿de casa de qué? De servidumbre. Entonces Dios es un Dios que no se mostró como un Dios juez, porque si alguien va a dar leyes, dice que es un juez para poder dar leyes, pues, tiene que ser alguien que es juez o ese tipo de cosas, pero Dios se mostró como yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre, es un Dios que libera, un Dios que nos quiere liberar, ¿cierto? Que liberó al pueblo de Egipto. Entonces, la receta de los mandamientos era para darle a un pueblo una calidad de vida superior, no para hacerles la vida imposible, sino que un estilo de vida diferente al que ellos están acostumbrados a vivir, un estilo de vida malo, un estilo de vida que no era bueno, ¿cierto? Era un estilo de vida que él quería darles mucho mejor, era un Dios libertador, no un Dios opresor como uno piensa, sino que es un Dios que quería libertar. Entonces los mandamientos, si uno los lee, si no matarás, no, en la Reina Valera que lo dice en Marcio, pues porque el que te iba a dar ese poder para no hacer esas cosas es Jesús. El único que podemos cumplirlos era Jesús. Entonces Dios te dice, te prometo que no matarás, te prometo que no codiciarás, te prometo que no robarás, ¿cierto? Dios quería un camino de libertad, porque ¿quién es la verdad en la vida? Jesús, ¿cierto? La Biblia dice que la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo que no es un miembro de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ¿ustedes son qué? Verdaderamente libres, porque el único que podría hacer la libertad es Jesús. Entonces, por eso los judíos nunca pudieron cumplirlos al 100%. Para ellos fue tan difícil, hicieron tantas normas y tantas cosas y que se caminaban así en la calle mucho, porque era muy difícil cumplirlos en la fuerza, porque el que nos hace libres es ¿quién? El Hijo, que era Jesús, ¿cierto? Y si uno comete pecado es que esclavo del pecado, ¿cierto? Pero Jesús nos hizo libres. Entonces Jesús ya lo hizo tan libre que usted no es un esclavo. Usted no es esclavo de esos deseos de que sabes que yo peco porque es que yo soy pecador. No, usted no es pecador, Dios ya lo hizo libre, ya lo hizo. Por eso cuando dio los 10 mandamientos, te prometo que no robarás. ¿Por qué? Porque Jesús iba a poder cumplir. Dios te dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted ve que ahorita hay muchas cosas de dioses y creencias raras y que el gnosticismo y que los astros y que la luna, si ella se cuadra así, entonces puede tal. Dios nos libra de esas creencias. Dios nos quiere librar de eso. Dios nos quiere librar de las supersticiones. Uno dice que la gente
A veces pensaba que si pasaba debajo de una escalera, o si quiebra el espejo 7 años de mala suerte, que yo dije, Dios nos quiere liberar de esas supersticiones. De que si usted sueña con dientes es porque alguien se va a morir. Dios nos libra de eso, de todas esas creencias raras, Dios nos quiere librar de eso. De no respetar los sagrados, más de que usted pueda descansar. Dios le dijo, mire, trabaje 6 días de la semana y al séptimo descanse, ¿cierto? Dios le dio un día de reposo para el pueblo de Israel, aunque nuestro reposo ya es Jesús, pero usted ve que hay gente que se la suda como de domingo a domingo, 24 horas al día y no descansa, y como que no encuentra, y no estoy diciendo que sea malo trabajar, sino que a veces como que uno no reposa y no descansa ni siquiera un momentito como para dedicarse a la vida o para hacer otras actividades, no solo de trabajo, sino Dios le dijo, mira, yo descanso, va a descansar tanto en mí que yo le voy a enseñar qué es trabajar y qué es descansar. Le enseño hasta eso, trabajo y reposo, trabajo y reposo. Lo enseña cuando Dios dice honra a sus padres, lo está liberando de qué? De esos problemas familiares, issues, padres que la gente tiene que mis padres me rechazaron y todo ese tipo de problemas. Dios lo libra de eso, por eso le dice honra a su padre y a su madre. Porque Dios lo quiere liberar de ese tipo de problemas para que uno pueda vivir tranquilo mentalmente en sus pensamientos. De que, por eso dicen que es que las mujeres sufren del problema de Edipo y de los hombres y las mujeres del problema de Electra y cosas así que sacan en la psicología, precisamente es porque no saben, Dios lo quiere liberar de eso y curarlo y aprender a ahorrar a los papás de la violencia familiar, de la insatisfacción sexual con su pareja, de la infidelidad. Yo no digo eso para que sea feliz con su pareja, de la envidia, de que uno pueda disfrutar de lo que uno tiene y no esté envidiando y al otro que hasta a veces le roban a las personas. Por eso Dios no va a codiciar, no va a matar, no va a robar. Yo lo libro de todo eso. Y en ese caminar con Cristo es un proceso de que Dios lo va enseñando a uno a caminar y le va dando esa libertad. Entonces, no basta, digamos, que uno, sí, Dios me salvó, listo, Dios lo salvó de todo eso y ya lo liberó. Pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa libertad? ¿O usted quiere seguir viviendo, o queremos seguir viviendo en que confiado en que yo mismo puedo hacer ciertas cosas y ayudarle un poquito más a Dios? Yo quiero ayudarle, yo le ayudo un poquito de más. Yo le pongo algo y Dios me ayuda. Yo le pongo algo aquí y ya. Yo soy tal cosa y hago aquí y Dios, y aquí le colaboro un poquito a Dios para mi salvación. Yo le colaboro. Pero Dios ya me hizo libre hace más de 2000 años. Cristo me hizo todo. Ya no sé qué le va a colaborar. Dígame, ¿quién es más grande que el Señor Dios que creó en Génesis 1 la tierra y el universo? Y usted es un microscopio al lado de todo el universo entero. ¿Qué puede hacer usted? La Biblia dice que por más de que usted intente como que estirarse y no va a crecer un poco, no va a crecer, no va a crecer. Y por más de que usted quiere, por sus propias fuerzas, sí, al otro día quiero que mi pelo me salga de otro color, no, sí, usted tiene que ir a triturarse en la peluquería, pero el resto de sus fuerzas no va a lograr que su pelo salga de otro color. Y que ya no quiero que tener ganas, que ahorita me levanto y mañana sea negro. No, ¿cierto que no? No, usted tiene que ir a la... ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, usted en sus propias fuerzas no puede hacerlo, por más de que intente. Entonces, o estamos confiados en nosotros mismos por guardar toda esa ley, o hemos elegido aceptar a Jesús como nuestro Salvador y entender que Él ha cumplido todo perfectamente, que Él ha cumplido todo. Que nosotros el resto lo hacemos por amor a Él, por entender su compromiso. Ahora les voy a mostrar algo de lo que era la ley. Antes de terminar, recién cristianos, no lo juzguen por eso, recién cristianos, muy recién cristianos, yo era muy chiquita, veníamos de la iglesia, estábamos mi papá, mi mamá y yo en la calle, estos religiositos muy felices así, y yo no sé por qué salieron, no sé qué pasó, mi papá y mi mamá estaban peleando, y entonces pues mi mamá un poquito lentósica, se fue hacia adelante, mi papá atrás, y yo ahí como que y un taxista saca la cabeza y le dice a mi mamá, ¡uy! Y yo no sé qué más cosas le dice. Ya se llama el taxista. Entonces, y el religiosito de Freddy tenía su Biblia
ella queda hasta más grande que esta, una devocional de estudio, sí, pero gigante, así. Y vio el taxista y conmigo. Les corté la tierra así se usa la espada de Dios, ya sacamos la nueva manera, así aprendí yo de chiquita a usar la espada. Y yo veía, esa es la manera, pero no, lo que trata de decir es que en la ley era muy difícil y acababa, venía en el cuento, ni modo, se venía de la iglesia, como para decir, como para no decir que no la iba, venía del cuento. Pero obviamente recién cristiano, entonces en un proceso de caminar, ya no hace esas cosas, pero en un proceso de caminar, es así, lo llegó a hacer 3 veces, según las lenguas de mi mamá, lo llegó a hacer 3 veces, imagínense, para vivir con la Biblia, ¿vio? Entonces, en la próxima uno siempre va a querer darle Biblias a las demás personas, dar Biblias a Biblias, creer en cosas que no son, en el horóscopo, usted no ve gente que no. ¿El horóscopo? Yo soy escorpión. Entonces, ¿hoy qué me dice el horóscopo? Hombre, ¿cómo va a creer usted depender de esa vaina de alguien que es otra persona que lo escribió? Hasta lo ponen en una computadora y lo rotan cada mes. Imagínense. Y creen en el tarot. ¿Por qué no creen más bien en el creador de su destino, que es Dios? Dios no libera de esas supersticiones y de esas cosas. Dios ya no hizo libre de eso. Entonces, Dios no quiere decir, o me creen a mí, o quiere vivir en sus fuerzas tratando de cumplir algo que es difícil sin luz. Difícil porque usted no va a enojar de vez en cuando con otros, difícil, porque usted va a codiciar, difícil, pero en mí, no lo harás. Yo te libero para que lo podamos hacer juntos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres un Dios libertador, Señor. Tú eres un Dios que rescató al pueblo de Egipto, Padre Santo, para mostrarles tu poder, Señor, para mostrarles tu gloria, para bendecirlos en el camino, para seguir.